Colombianos muy atentos porque gracias a las amenazas del nuevo y legítimo presidente Abelardo del Espriella, en las últimas horas se han registrado hasta 11 atentados terroristas en algunas regiones de nuestro país. Pero bien que Abelardo del Espriella en su posesión presidencial decía que se acabó el diálogo con estos grupos armados ilegales y que ahora lo que les corría encima es plomo. Pues en base a esto, estos grupos han hecho atentados en las últimas horas en contra del pueblo, de la población civil, de las Fuerzas Armadas de Colombia, y vidas de personas inocentes corren grave peligro. Pero escuchen ustedes las amenazas que hace el ilegítimo Abelardo del Espriella en contra de estos grupos armados ilegales. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En ningún momento, como dice este señor, fue cómplice el Estado del presidente Gustavo Petro con estos grupos ilegales. Nunca se trata de ser cómplice cuando se trata de llevar la paz a un país. Cómplice de estos grupos es enfrentarlos, torear las avispas y luego protegerse y dejar descubierto a personas inocentes, como está haciendo el irresponsable de Abelardo del Espriella. Él se protege, es su búnker, y la población civil es la que chupa gracias a las amenazas de este señor. La era del tigre será contundente y certero contra el crimen. Pues en base a esto que dijo este señor ilegítimo Abelardo del Espriella en su posesión, que fue todo un circo y una risa y que dejó mal a Colombia porque nos dejó como una burla en el mundo, de acuerdo a eso la Defensoría expresó una gran preocupación porque hubieron al menos 11 atentados en muchas regiones de nuestro país gracias a las amenazas que le está haciendo Abelardo del Espriella a estos grupos armados ilegales, y dice lo siguiente por Caracol Radio: Defensoría expresa preocupación por ataques en 11 departamentos durante la posesión de Abelardo del Espriella. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos que se registraron entre el 7 y el 8 de agosto durante la posesión del presidente Abelardo del Espriella en diferentes regiones del país. Los eventos se presentaron principalmente en Cauca y Nariño, pero también fueron reportados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Según la entidad, durante esos 2 días se registraron ataques con armas de fuego, drones y explosivos contra instalaciones de la fuerza pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. La Defensoría es que varios de los hechos ocurridos en cabeceras municipales o en sectores próximos a vivienda, establecimientos comerciales y vías utilizadas de manera cotidiana por las comunidades, señores. Ahí está. Este es el efecto colateral que está registrando Colombia en las últimas horas gracias a las amenazas hechas por el nuevo presidente ilegítimo Abelardo del Espriella, que ahora habla en contra de estos grupos armados ilegales y que estos grupos armados ilegales están atentando contra la población civil. Esto era lo que querían algunos colombianos en nuestro país, pero como ciertas personas no están en estas regiones, que son regiones de zona roja, son regiones que están llenas de estos grupos y que atentan contra la población civil, pues están relajados en ciertas partes de Colombia, como lo hace el presidente ilegítimo Abelardo del Espriella escondido en su búnker. Ahora hablemos de la doble moral de estos medios de comunicación de nuestro país, porque en base a estos atentados terroristas que han hecho, estos medios de desinformación se han encargado de decir que estos ataques han sido pequeños ataques en contra de algunas infraestructuras de nuestro país,
que no es nada del otro mundo y que es algo muy leve que puede pasar en cualquier momento. Esa es la doble moral de estos señores, porque los atentados sí los han habido bajo el nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, que se ha encargado de tumbar el avispero y ahora los ciudadanos son los que tienen que aguantarse las picaduras de las avispas. Pero escuchen el doble rasero de estos medios de desinformación en Colombia. Hay un tema que no hemos tocado, pero en las últimas horas hubo varios hechos, podríamos decir, pequeños en el país en materia de orden público. Cuando digo pequeños es que no son fuertes atentados terroristas, pero se registraron varios hechos. Por ejemplo, hubo una explosión que se registró en la ciudad de Manizales, ya vamos a ampliar sobre esa información. Hubo otros hechos que se registraron en San José del Guaviare y sobre este, un uniformado falleció y otro resultó herido, resultado de un ataque que dejó con explosivos contra la subestación de policía. Hay un tema que... Lo increíble aquí es cómo estos periodistas mentirosos dicen que son pequeños atentados bajo el nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, este señor que tienen aquí de fondo y que le están haciendo propaganda política. Pues ahora veamos las siguientes imágenes de lo que está sucediendo en realidad en algunas regiones de nuestro país sobre estos atentados terroristas que, según estos medios de comunicación mentirosos y falsos, dicen que son pequeños atentados. Vean, señores, y vean la realidad y cómo estos medios de desinformación se encargan de mentirle al pueblo colombiano. Así fue como quedó un peaje luego de un atentado terrorista. Y eso por parte de esos grupos a los que Abelardo del Espriella está amenazando actualmente. Y luego decían estos señores que era bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro que estos grupos armados terroristas estaban haciéndole atentados a Colombia. Lamento decirles, señores, pero Colombia volvió a dar 100 pasos atrás. Ahí están, efectos colaterales que deja el nuevo gobierno del ilegítimo Abelardo del Espriella. Y es que así como estas son muchas las amenazas que han surgido en contra de la población civil, señores. ¿Desde hace cuántos, señores, esto no se veía en Norte de Santander? Ahora estos grupos armados ilegales están disparando en contra de la población civil y se están enfrentando. Vean muy bien ustedes. Esto sucedió en el Carmen Norte de Santander. Y así como esto, también están atentando contra infraestructura, vías nacionales donde se mueve todo el comercio de nuestro país. Así es como peligra la vida ahora de los camioneros. A la hora, pusieron explosivos en la vía de la Yes y mi tía hasta los aceitunos. Estamos en este momento parados acá en la Yes y mi tía, en la entrada a Yes y mi tía. Y luego aquí podemos ver ese cilindro bomba que le encanta poner a estos grupos armados ilegales y lo podemos ver en las vías nacionales, señores. Colombia volvió a dar 100 pasos atrás gracias al nuevo gobierno del ilegítimo. Aquí están las amenazas que está haciendo este señor en contra de estos grupos armados ilegales, pues están teniendo repercusiones pero en la población civil, en el pueblo colombiano, en los transportadores, en las vías públicas. Así es como está la situación ahora, pero como los colombianos que según votaron por Abelardo del Espriella quería que volviera esa seguridad que según promovía el señor Álvaro Uribe Vélez y que con Abelardo del Espriella iba a venir pero el doble, pues ahora llegó la guerra pero el doble para los colombianos, para la población civil, para los transportadores y para el pueblo que trabaja. No es para el que los está enfrentando ni para el que los está retando, es para el pueblo, ese pueblo
pueblo que según eligió a Abelardo del Espriella ahora está chupando y está mamando de esta guerra que hace años no se veía en nuestro país, que en estos 4 años que pasaron del presidente Gustavo Petro no se vio, señores. Esos años no se vio toda esta guerra que en el momento está sucediendo, y esto a tan solo algunos días de la posesión de Abelardo del Espriella. Ya empezaron estos grupos a sacar todo su arsenal en contra del ilegítimo. ¿Y saben por qué? Porque este señor se está encargando de amenazarlos. Este señor no está llevando al diálogo a nuestro país, lo está llevando a una guerra, y como sabemos, esa guerra tienen que pelearla los hijos ajenos, la población civil tiene que aguantársela, y pues el pueblo, que siempre es el que chupa, ahí queda, en medio de esta guerra en la que nada tienen que ver. Pero según para Abelardo del Espriella es mejor no promover el diálogo, porque según la paz es colaborar con los criminales. Pero no, señores, no es así. La guerra es lo peor que puede venir para nuestro país, y esto es lo que le espera a Colombia durante estos 4 años del ilegítimo. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas, y nos vemos en la próxima.